Bueno, buenas noches. Continuamos con la clase que estábamos pendiente. El día de hoy vamos a ver, o la clase de hoy vamos a analizar sobre lo que es el sistema inyector bomba. Sí, un objetivo general que dice analizar el sistema inyector bomba. Los objetivos específicos dice definir teóricamente al sistema inyector bomba, comprender la finalidad de este sistema y conocer la utilidad y beneficios del mismo sistema. Sí, una pequeña introducción que tenemos que nos dice que en sus comienzos este sistema de inyección de gasoil fue desarrollado para ser aplicado en los motores de vehículos de transporte, de carga y de pasajeros, en propulsores de máquinas viales y en motores marinos. En la actualidad, el inyector bomba es utilizado también en automóviles, que nos dice que este dispositivo reagrupa en un mismo cuerpo una bomba inyectora de alta presión, una electroválvula de comando y un inyector. Sí, prácticamente es un solo cuerpo. La definición de este sistema de inyección bomba dice que la unidad de control es la encargada de activar cada inyector mediante un sistema independiente para cada uno de ellos, de modo que ejerce un mayor control sobre la propia inyección, logrando así un mayor rendimiento y potencia, y además de un menor consumo. Prácticamente estábamos diciendo, en pocas palabras, que sería casi independiente, ¿sí? Este inyector. O sea, tenemos directamente el inyector y la bomba que va a generar la presión. Por lo tanto, los inyectores serán de un tipo electromecánico y llevan un émbolo que genera la alta presión. ¿Sí? El funcionamiento de este sistema que nos dice que a partir del depósito del combustible, una bomba de baja presión genera un caudal de combustible que es el enviado hacia una canalización. Un limitador asegura cerca del extremo de cada inyector bomba y le sirve de alimentación. Esto nos quiere decir en pocas palabras, como teníamos en los otros sistemas, teníamos la bomba de alimentación, que esa es la encargada de transportar el combustible desde el tanque, ¿sí? Hacia la bomba de inyección, y esa es la que generaba la presión hacia los inyectores, ¿sí? Aquí, en cambio, prácticamente va hacia unos conductos o hacia unas cañerías o canalizaciones, como les conocemos, desde esta bomba, y esta va directamente hacia el inyector bomba, mediante un, mediante un mecanismo internamente de la bomba, va a hacer que genere la alta presión. ¿Sí? Nos dice que la ausencia de tubos hidráulicos de alta presión permite disminuir el retardo mecánico o el intertiempo de inyección y aporta en consecuencia una considerable reacción del sistema. En pocas palabras, esto nos quiere decir que estos tubos hidráulicos disminuyen el retardo entre inyección e inyección. En pocas palabras, entre ciclo y ciclo. ¿Sí? Y como mejoramos el tiempo de esto o disminuimos el retardo de la inyección, prácticamente tenemos una reacción más favorable para que el motor trabaje adecuadamente, ¿sí? Y la presión que alcanzan en estos sistemas es un aproximado de 2000 bares. El principio de funcionamiento durante la etapa de llenado, la leva no ataca y el pistón de la bomba se eleva, ¿sí? El electroimán, o prácticamente la bobina, la que va a trabajar, la parte electrónica sería en sí, en pocas palabras, se abre, dice, y el combustible penetra en el inyector por los orificios de entrada y salida, que están en comunicación con la canalización interior de alimentación del combustible en la etapa del cilindro. Sí, prácticamente, en pocas palabras, este electroimán o bobina que le conocemos, este es el que va a generar la presión indicada para enviar el combustible hacia el cilindro. Y las partes de este inyector bomba que tenemos son leva de inyección, balancín o rodillo, bulón con rótula, pistón de la bomba, resorte del pistón, aguja de la electroválvula de inyector y el retorno del combustible como en todo sistema.
Tenemos también el pistón de fuga. Sí, tenemos la alimentación del combustible, tenemos el resorte de inyección, tenemos el espacio de amortiguación, tenemos la amortiguación de la aguja del inyector, tenemos la aguja del inyector, tenemos la tapa de cilindros, la junta aislante, juntas tóricas, ¿sí? Y la cámara de alta presión. Recuerden que esto es componentes o partes del inyector bomba. Y las finalidades de este sistema, que nos dice, mejora considerablemente el rendimiento del motor, puesto que es capaz de alcanzar, como les mencionamos, la presión de unos 2050 bares. Dice, ejerce un mayor control sobre la propia inyección, logrando un mayor rendimiento y potencia. Y además se tiene un menor consumo de combustible, prácticamente ahorramos más combustible. Las características de estos sistemas de inyector bomba, dice que estos inyectores son del tipo electromecánico, ¿sí? Llevan un émbolo que será el que genera la alta presión. Se realiza un diagnóstico más efectivo de la bomba o del motor. Prescinden de los balancines. Prácticamente trabajamos con la parte mecánica del motor, que serían los balancines que van en la culata. Y desmontamiento más sencillo de cada una de las unidades que lo integran. Prácticamente, como son independientes con cada bobina o con cada bomba, podemos desmontar más fácilmente los componentes. Las ventajas de este, que tenemos la presión de unos 2050 bares, ¿sí? Comienza la inyección variable, posible inyección previa, mejor combustión y por tanto mejor rendimiento, niveles de emisiones contaminantes reducidos, mayor ahorro de combustible. Y la aplicación, como ya vimos al inicio, que nos dice, los sistemas de inyector bomba se emplean principalmente en los siguientes vehículos: tipo turismos, comerciales, industriales ligeros de hasta 30 kilovatios por cilindro y vehículos industriales pesados con hasta 80 kilovatios por cilindro. Y dice que las unidades funcionales del sistema inyector bomba son generador de alta presión, electroválvula de alta presión, los inyectores, ¿sí? Estas son las unidades funcionales del sistema inyector bomba, ¿sí? Pilas. Vamos a ver, generador de alta presión. Sí, los principales componentes del generador de alta presión son el cuerpo de la bomba con el émbolo y el muelle de reposición. La electroválvula de alta presión. Su misión es la de determinar que el momento en qué momento y durante cuánto tiempo se producirá la inyección del combustible. Sus principales componentes son la bobina, la aguja, el núcleo magnético y el muelle de su propia electroválvula. Sí, recuerden que la aguja es de la electroválvula. Los inyectores son los encargados de pulverizar y distribuir uniformemente el carburante hacia la cámara de combustión para así realizar el proceso de inyección del mismo. Bueno, la función de estos es lo mismo en todos los sistemas. Los inyectores se localizan junto al cuerpo de la unidad de inyector bomba mediante una tuerca de fijación. Sí, ahí podemos ver también cómo trabajamos con los balancines en la parte superior. Sí, y podemos apreciar las carreras en cada posición según el giro de los balancines, el movimiento de los balancines. Por eso nos indica arriba en el tema, funcionamiento de la unidad bomba inyector durante la inyección principal. En el punto, en el literal A, tenemos que la leva está en la parte superior o ascendiendo. Dice que es carrera de aspiración. En el literal B, que la leva está descendiendo, carrera previa. Literal C, carrera de suministro. Y el literal D, carrera residual. ¿Sí? Ahí tenemos lo que son las flechitas de ingreso del combustible y de retorno, que nos dice alimentación del combustible, línea verde, y línea azul, retorno del combustible.
Aquí podemos apreciar los componentes de igual manera. El punto 1, que es el árbol de levas. El punto 2, que es el émbolo de bombeo. Punto 3, que tenemos el muelle o resorte. El punto 4 tenemos la cámara de alta presión, donde vamos a generar la presión para inyectar el combustible. Punto 5 tenemos la válvula. Punto 6 tenemos la cámara de baja presión. Punto 7 tenemos el solenoide o bobina. Punto 8 tenemos asiento de la válvula. Punto 9 tenemos la aguja. ¿Sí? Y las fases de funcionamiento de la unidad de inyector bomba, que son carrera de aspiración, como ya vimos, dice que el émbolo de la bomba es movido hacia arriba mediante el muelle de reposición. El combustible que se encuentra permanentemente bajo sobrepresión fluye desde la parte de baja presión de la alimentación del combustible a través de los taladros de entrada o las perforaciones integrados en el bloque del motor y el canal de entrada del combustible. Estos hacia la cámara de baja presión, también llamada como cámara de la electroválvula. Y tenemos la carrera de inyección previa o el comienzo de la inyección previa, que dice que una vez que se inicia el descenso del émbolo, si se cierra la electroválvula, comienza el aumento de la presión. Y dice que al alcanzarse la presión adecuada y apertura del inyector, se levanta la aguja del inyector y la inyección previa empieza. Prácticamente con la presión generada, la presión que generamos internamente, esta va a hacer que venza la presión del muelle, del resorte, y con la cual empezamos la inyección previa. Y nos dice que durante esta fase se limita hidráulicamente la carrera de la aguja del inyector mediante la unidad de amortiguación. Dice, fin de la inyección previa. Dice, si la presión sigue aumentando, sí, el émbolo acumulador se levanta de su asiento, se establece una comunicación entre la cámara de alta presión y la cámara acumuladora. La disminución de presión así originada y el aumento simultáneo de la tensión previa del muelle de comprensión hace que la aguja del inyector se cierre prácticamente mediante los muelles. Tenemos el comienzo de la inyección principal. Debido al movimiento continuo del émbolo de la bomba, sigue aumentando la presión de la cámara de alta presión. Al alcanzarse la presión de apertura, ahora más alta, en el inyector empieza la inyección principal y a su vez aumenta la presión hasta llegar a los 20.150 bares. La carrera residual, que dice que la inyección principal termina al abrirse la electroválvula, la aguja del inyector y el émbolo acumulador regresan a su posición inicial. Dice que si se desconecta la bobina, la electroválvula se abre después de un breve tiempo de retardo y habilita nuevamente el paso a través de la comunicación entre la cámara de alta presión y la parte de baja presión. Es el funcionamiento que estábamos analizando mediante lo que gira el árbol de levas y las carreras que ejercen internamente en el inyector bomba. Aquí tenemos la alimentación del combustible en la parte baja de presión. Dice, este circuito tiene la misión de almacenar el combustible necesario, filtrarlo y ponerlo a la disposición del sistema de inyección a una cierta presión de alimentación en todas las condiciones de servicio. En algunos casos se refiere al combustible de retorno. Sí, prácticamente este lo tenemos a disposición del sistema inyector bomba en caso de que sea necesario. Y podemos apreciar, sí, entrada del combustible, que es por donde está la letra E, o el color naranja, y el color amarillo, que sería el retorno del combustible hacia
en la parte de baja presión. Cámara de alta presión en la unidad de inyector bomba se carga con combustible. Nos dice que durante el llenado de la cámara, el émbolo de bomba se desplaza hacia arriba, impulsado por la fuerza de su muelle o resorte y amplía de ese modo el volumen de la cámara de alta presión. ¿Sí? Esta válvula de alta presión de la unidad de inyector bomba no está excitada. Por lo tanto, la aguja de la válvula se encuentra en posición de reposo y mantiene abierto el paso de la alimentación del combustible hacia la cámara de alta presión. ¿Sí? Y esta presión del combustible en la zona de alimentación hace que el combustible fluya hacia la cámara de alta presión. Prácticamente se puede apreciar. Podemos apreciar que dice que el combustible se aloja en la cámara de alta presión. ¿Sí? La electroválvula no se encuentra todavía habilitada. La válvula está abierta y en reposo. ¿Sí? Y el combustible prácticamente ingresa en el sistema del inyector bomba. Diagnósticos de este sistema, que nos dice que la presencia del humo negro al interior, al intentar arrancar, y se puede ser debido a que los inyectores o las toberas estén defectuosos, a que el motor de arranque no actúe con la suficiente velocidad o a que la propia bomba inyectora no esté bien calibrada. ¿Sí? Profe, Dígame. una pregunta ahí. Vamos a decir un inyector, ya, pongamos que esté tapado, pongamos 4 toberas ya, y esté tapado 2. El funcionamiento va a ser el mismo. Prácticamente no va a rendir al 100%. Digamos, si el inyector generalmente viene con 6, ¿qué es? 6 orificios. No es que son toberas, la tobera es la del inyector, sí, la punta. Ya, los orificios. Los orificios de inyección, obviamente. Sí, Ya, si trabajamos con 6 normalmente y estamos tapados 2 por las impurezas del combustible, estaremos trabajando casi con un 75% del inyector. O sea, el motor está trabajando 75%, lo cual nos permitiría o nos daría como síntoma el cascabeleo del motor o la inestabilidad del ralenti. Y no tendríamos y no, el motor 100% operativo. y no se corre el riesgo de que por un sobrecargo de combustible el inyector se dañe. Es que no habría un sobrecargo de combustible, porque como estábamos viendo anteriormente, tenemos los conductos que, como estamos el combustible ahí, mandaríamos a el De retorno, retorno. Ah, ya, obviamente. bro. Ajá. Ya. Lo que comenzaría ahí vuelta es a fallar el motor, y ahí tendremos que sacar los inyectores para diagnosticar y mandar al laboratorio, como hemos venido hablando en clases anteriores. Ya. ¿Listo? ¿Alguna otra duda tal vez? No, profe. Gracias. Listo, dice, presencia de humo blanco al intentar arrancar. Dice que podría ser debido a unos precalentadores defectuosos o a un filtro de combustible obstruido, a que el tanque de combustible esté vacío o que el cableado de la bomba esté deteriorado. Sí, los calentadores defectuosos ya sabemos cuáles son, ¿verdad? El filtro de combustible obstruido o que el tanque de combustible esté vacío, en pocas palabras. O a su vez, el cableado de la bomba esté deteriorado. En pocas palabras, este cableado, por la alta temperatura que trabajamos en el motor, y si no está con un recubrimiento adecuado, estos comienzan a sulfatarse por a veces mojarse el cable o entra agua en el alambre de cobre y se sulfatan. Dice, no se expulsa humo o el motor no logra arrancar a temperaturas inferiores a 0 grados. Dice, tendremos que revisar que la electroválvula se encuentre en buen estado, que no hayan defectos de alimentación del combustible de la bomba, que la compresión del motor no sea insuficiente o que los precalentadores no estén quemados. ¿Sí? El motor arranca pero luego se para. Dice, cuando notemos parones en el encendido del motor,
podrá ser debido a que el filtro del aire o de combustible estén obstruidos, o también a que exista partículas de aire en el circuito. Sí, a veces cuando tenemos aire en el circuito o en las cañerías de combustible, tenemos esos inconvenientes, que queremos arrancar, prende un momento y enseguida se apaga. Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Purgar el sistema de inyección, ¿sí? Para botar todo lo que es las partículas de aire que existan en las cañerías de combustible o del diésel. ¿Sí? El motor no tiene potencia suficiente. Se podrá hacer debido a un filtro de combustible obstruido, a que la varilla del acelerador esté mal regulada, el circuito de alimentación esté en mal estado, a que sea necesario recalibrar los inyectores, lo que estábamos viendo, las toberas o la propia bomba inyectora. ¿Sí? Y el excesivo consumo de combustible y exceso de humo. Cuando aparezcan estos problemas y estén determinados por fallos en el sistema de inyección, podrá ser debido a un mal reglaje de las válvulas, a que los inyectores o toberas estén defectuosas, a que un filtro de aire esté sucio, un mal calibrado de la bomba inyectora, a que la compresión sea insuficiente, o que el escape esté parcialmente tapado, o bien a que la temperatura del funcionamiento no sea muy baja. ¿Sí está claro? Sí, profe. ¿Alguna duda? No, de mi parte no, no sé los compañeros. Listo, como no dicen nada, prácticamente estamos del otro lado en este tema. Ya con este tema estaríamos, bueno, con esto acabaríamos de ver este tema. Si es un recto, cambiamos de tema ya. Sí, prácticamente el inyector bomba estamos libres. Seguimos. Sí, diagnóstico del sistema de inyección CRDI y sus sensores y actuadores. Objetivo de este tema es analizar la importancia de realizar un diagnóstico del sistema de inyección CRDI y conocer los sensores y actuadores que intervienen en este sistema. Los objetivos específicos: visualizar el diagnóstico que se realiza al sistema CRDI, comprender el diagnóstico del sistema de inyección CRDI y reconocer los inyectores y actuadores que intervienen en este sistema. Una pequeña introducción que tenemos, que nos dice que en la actualidad se utiliza mucho la electrónica para mejorar la eficiencia de los sistemas del vehículo. Y más aún, se utiliza la electrónica para mejorar el rendimiento del mismo. Por lo cual, los sistemas de inyección actual utilizan sistemas electrónicos para mejorar la potencia del motor y a la vez reducir el consumo innecesario del combustible. Nos dice que en este sentido, el sistema de inyección CRDI o el Common Rail, permítame un ratito. Ya, perdón. En ese sentido, el sistema de inyección CRDI o el Common Rail Direct Injection utiliza un sistema electrónico comandado por el SM o prácticamente por la computadora para poder gestionar la cantidad de combustible que se debe de utilizar o que debe ser pulverizado en la cámara de combustión. En este sentido, este sistema trabaja a altas precisiones y a una alta presión,
por lo que algún fallo significaría algo grave. Por ende, el diagnóstico del funcionamiento de este sistema a tiempo significaría evitar que un componente de este sistema se averíe prematuramente y también conllevaría un ahorro de dinero y de tiempo realizarlo en un mantenimiento preventivo. Por otro lado, los sensores y actuadores juegan un papel muy importante en cuanto al desempeño del presente sistema de inyección. Por ende, el respectivo conocimiento de los mismos conllevaría un mejor manejo del vehículo y así podernos manejar o conocer cuál es el funcionamiento de cada sensor, similar a los de inyección a gasolina. ¿Sí? Dice la definición, dice, es un procedimiento tecnificado y estandarizado para poder detectar fallas en los componentes que intervienen en este sistema, ya que estas fallas detectadas a tiempo evitan el deterioro prematuro de los elementos que intervienen en este sistema mencionado. Por otro lado, el diagnóstico a tiempo evita que alguna falla de un componente se sistematice y por ende afecte a otro componente del sistema de inyección. Por eso es lo que les vengo diciendo siempre, que el mantenimiento preventivo es mucho más importante que el correctivo y del predictivo. Por lo tanto, el diagnóstico automotriz es el procedimiento con el cual se realiza un análisis sobre el funcionamiento de los componentes o sistemas de un automotor. Puede usarse muchos instrumentos al momento de realizar un diagnóstico, pero todo depende del componente o sistema que desee analizar. Bueno, en la actualidad, como todo es electrónico, podemos trabajar con un escáner, ¿sí? Con un OBD2. En la actualidad existen varios equipos de diagnóstico. Dice, estos se clasifican por su utilidad o sistema al cual van a verificar. Dentro de los sistemas de inyección electrónica diésel, el diagnóstico se realiza con equipos electrónicos para facilitar la manipulación de la elevada precisión del funcionamiento del sistema. En donde los equipos más utilizados son los siguientes. Tenemos probador digital de alta presión como un riel. Esto especialmente diseñado para el diagnóstico rápido y preciso de fallas en los sistemas del riel común. ¿Sí? Representa la tecnología de vanguardia para medir la presión en los sistemas electrónicos diésel. Es una herramienta indispensable, especialmente diseñada para diagnosticar la condición de la bomba de alta presión y detectar las fallas en los sistemas como un riel. Aquí podemos apreciar, sí, en sí el funcionamiento de este mecanismo. Dice, este probador de presión le permite medir la presión en el riel de hasta 2000 bares o 29.000 PSI. ¿Sí? Tenemos los equipos, tenemos el medidor y tenemos las cañerías y los conductos. ¿Sí? Para ir probando cañería por cañería, que iría desde el riel hacia el inyector. Características de este probador digital. Dice, se activa una autoprueba de inicio en el probador, se realiza una prueba de presión dinámica y una prueba de presión máxima. Este trabaja con módulo Bluetooth integrado único que los envía datos a la computadora para verificar e imprimir los datos que nos envía este componente. Y se verifica continuamente el estado de la batería. ¿Sí? Tenemos una pantalla LCD gráfica retroiluminada de 64 por 128 píxeles que ofrece toda la información necesaria requerida por el SM. Y las partes tenemos la pantalla LCD, como les dije, muestra menús, resultados de pruebas y consejos de operación. Tenemos la tecla atrás que cancela una acción o regresa a la pantalla o nivel anterior. Clave de impresión se usa para enviar el resultado de la prueba a la impresora si es necesario. Y con el módulo de impresión inalámbrica, el usuario puede imprimir los datos de prueba sin la acción de conectado a una impresora. Tenemos la tecla OK para confirmar la acción o movimiento o pasar al siguiente nivel y guardar datos de prueba. Y la clave del receptor inalámbrico dice se usa para enviar datos a un PC usando el receptor inalámbrico Force Wheel.
Ahí tenemos las teclas, ¿sí? Dice tecla de desplazamiento izquierda-derecha, o las flechas más conocidos. Comprueba la presión máxima y la presión real cuando se utiliza la prueba de presión dinámica. Tecla arriba-abajo, mueve la selección hacia arriba o hacia abajo para realizar las pruebas. Tecla de cambio, sí, que se enciende y apaga el probador de presión. Llave del motor. Fíjense que para arrancar rápidamente el motor cuando los usuarios operan la prueba máxima de alta presión. Y cable de alimentación que dice que crea la conexión con la batería del vehículo. Y puerta para sensor. Proporciona una conexión entre el probador de presión y el sensor. Procedimientos para utilizar el probador digital. Dice que utilización de equipo de protección personal, como siempre les he dicho, para todo equipo que vayamos a manejar, necesitamos los CPPs. Se identificar las cañerías de alta presión del sistema, desmontar las cañerías de alta presión desde el riel al primer cilindro para realizar la prueba de presiones de combustible a diferentes regímenes del motor. Instalación de los componentes del equipo de diagnóstico en la entrada de combustible al cilindro y la salida del combustible del riel, como se observa ya vamos, en las figuras que vamos a apreciar. Y finalmente el equipo se encuentra instalado para proceder a las mediciones respectivas, como se observa en las figuras. ¿Sí? Tenemos desmontaje de la cañería de alta presión del primer cilindro, instalación de equipos para el diagnóstico y mediciones de presiones con el equipo CRD 700, pues en este caso sería el equipo que estábamos revisando. Probador y simulador de presión común riel, dice, es un simulador o probador de presión de combustible portátil. Dice que el técnico automotriz puede usarlo para medir rápidamente la presión del conducto común del combustible de alta presión del automóvil. Se elimina el trabajo tedioso de la eliminación de la vía de combustible debido al uso de un manómetro mecánico. Mientras tanto, las materias extrañas no se pueden alimentar en la tubería de combustible debido al montaje o desmontaje de la tubería de presión. Dice, los técnicos pueden estimular cómodamente los problemas de búsqueda en el modo de combustible, funciones que pueden realizar el equipo de diagnóstico. Las características de este equipo, dice, mejora la eficiencia del diagnóstico automotriz, de acuerdo con los datos que se pueden obtener del funcionamiento del sistema de inyección de combustible, se puede detectar fácilmente el problema al arrancar el motor. Y este instrumento de medición contiene datos de funcionamiento del riel estándar y detalles de fallas. Sirve como una guía rápida para el diagnóstico de fallas en el sistema Common Riel. Y las partes de este son la pantalla LCD, un interruptor de selección y medición de simulación, luz indicadora LED, conductor de presión del riel común, regulador de simulación de presión del carril, cable de alimentación, junta de presión Common Riel de Denso, junta de presión Common Riel Bosch, junta de presión Common Riel Delphi y el equipo electrónico. Sí, estas son las partes porque, como les indicaba en clases anteriores, los componentes que se ha venido generando en la electrónica o en el sistema de inyección motores diésel son de las tres marcas, Denso, Bosch y Delphi. Sí, por eso que vienen diferentes, para las diferentes marcas. Ahí podemos apreciar el 7, el 8 y el 9 son los diferentes conectores, ¿sí? Para Denso, para Bosch y para Delphi. Tenemos el procedimiento para el probador y simulador. Dice que asegurar que el motor se encuentre sin funcionamiento para proceder a identificar la conexión para el conector del equipo de diagnóstico. Dice, una vez identificado el conector del sensor de alta presión, se realiza la conexión del equipo de diagnóstico como se observa en la figura 30. Dice, se realizó dos conexiones. La primera conexión es entre el conector del equipo y el sensor ubicado sobre el riel. Y la segunda conexión es entre el conector del sensor de presión y el del equipo.
Y se identifica en el equipo de diagnóstico la posición del selector para ver qué tipo de prueba se realiza para que de tal forma los datos sean reales. El equipo permite 4 funciones mediante un selector. Para la lectura de la presión del riel se selecciona la posición Full Pressure Test. Como ustedes saben inglés, imagino que sí deben saber, que es la adecuada para identificar las presiones de trabajo. Y en la figura 32 indica la selección adecuada para la prueba de presión. Full Pressure Test, pues quiere decir que es la prueba de presión del combustible, ¿sí? En pocas palabras. Y el punto 4 nos dice que se procede a poner en posición on la llave o en contacto, como conocemos, con lo cual se empieza a ver el valor de la presión en la pantalla del equipo, como se indica en la figura 33. Y finalmente se observa diferentes mediciones variando el régimen de giro del motor, como se observa en la figura 34. El régimen de motor o régimen de giro del motor prácticamente son las RPMs. ¿Sí? Y simulador de pulsos para inyectores, que nos dice que la función de este simulador de pulsos es simular los pulsos de trabajo que son enviados desde el computador del vehículo hacia los inyectores. Los parámetros de la señal pueden ser ejecutados por el técnico según él crea conveniente. También se puede agrupar información con el fin de facilitar el análisis de fallas en varias disposiciones del trabajo del inyector. ¿Sí? La figura 24 nos indica dos equipos de diagnóstico de inyectores RDI. El equipo del lado izquierdo, como ya vimos, es el generador de pulsos del inyector y el dispositivo del lado derecho o un banco del lado derecho es el generador de presión del combustible. Ambos equipos son necesarios para el diagnóstico de inyectores diésel. Prácticamente el lado derecho se les conoce más o menos como un banco de pruebas para manejar o para medir las presiones necesarias. Y el procedimiento de este simulador, que dice que el motor está en modo de reposo para que la presión en las cañerías y mangueras de combustible disminuyan y no se produzcan accidentes. Son extraídos los inyectores del motor para su posterior utilización en el banco probador de inyectores. Y nos dice que en las figuras siguientes indican la extracción de los inyectores. Una vez extraídos, se ingresan al laboratorio para realizar las conexiones necesarias en los equipos de diagnóstico para así realizar la simulación del funcionamiento como se observa. Y si esto nos indica la prueba con los dos equipos ya instalados, la toma de datos se la realiza con probetas reguladas tanto a la entrega de combustible como al retorno del mismo. Ahí podemos apreciar. ¿Sí? Desmontaje de los inyectores y colocación en el banco de pruebas. Estetoscopio, es un equipo diagnóstico que amplifica los ruidos de máquinas o elementos de máquinas. Un estetoscopio ofrece la posibilidad de detectar ruidos en cojinetes y bombas. En el sector de la ingeniería mecánica y automotriz sirve para el mantenimiento preventivo. Se trata de diagnosticar posibles averías en máquinas o componentes antes que se produzcan la avería. Características de dice, este estetoscopio se debe usar para localizar e identificar el ruido del motor, o prácticamente ruidos internos, como rodamientos, puede ser en la caja de cambios o en el motor. Tiene un receptor de micrófono supersensible, eje flexible no conductor, auriculares acolchados, detecta y aísla componentes ruidosos, permite el diagnóstico de la prueba de carretera, unidad selectora de sensores de 4 canales y 4 sensores de captación, cables de 4.8 metros de longitud para trabajar directamente desde una distancia prudente. El funcionamiento de esto, si ya conocemos lo que es, conectamos las puntas a prácticamente que es donde conocemos o precisamos el ruido, ¿sí? Y vamos viendo con el panel de auditiva para subir la intensidad del ruido.
El baroscopio dice, es un equipo diagnóstico que es derivado del endoscopio de uso médico. Tiene la función de generar una visión a través de cavidades de difícil inspección. Ahí, si se termina la sesión, nos ingresamos nuevamente, por favor, sí. Dice, existen diferentes tipos de baroscopios, los de uso automotriz que se caracterizan por ser bastante pequeños. El elemento que contiene la cámara que ingresa a orificios o cavidades generalmente está cubierta con protecciones para evitar golpes al lente de la cámara. Y las características del baroscopio, dice que son de uso automotriz, se utiliza para la observación